buenos días, mis amados hermanos. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas en nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de Torreón. Hoy, domingo 26 de julio del año 2020, nos gozamos. En esta mañana estamos reunidos a través de este medio, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Hemos preparado este culto precisamente para nuestro Dios, pero también para que sea de bendición para usted, que sea un alimento para su alma, para su corazón. Y vamos a gozarnos con las alabanzas, vamos a gozarnos con cada acto que tenga este culto, porque es para nuestro Dios. Bienvenidos. Me gustaría, hermanos, entonar la primera estrofa con el coro, y en la segunda y tercera estrofa nos unimos todos, pero vamos a hacer lo siguiente. En la parte del coro dice: los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, suavecito, y vamos subiendo poco a poco, ¿sí? Vamos a alabar a nuestro Dios. Se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendición.
oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Dios te bendiga. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero de barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mira de prueba mi corazón, nada me quita toda maldad, para que puedas conmigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, ora mis llagas de mi dolor, con nuestro Cristo todo poder, y nada excede de sanaré. Nuevamente bienvenidos. Ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene un mensaje a nuestras vidas, a nuestros corazones, aquellos corazones que se sienten desfallecer, que están sufriendo, que están pasando por alguna situación. Siempre la palabra de Dios tiene una respuesta para cada una de nuestras luchas. Así que vamos a orar en este momento, pero también usted dígale a nuestro Dios: Dios, háblame en esta mañana. Yo quiero ser bendecido, bendecida con tu palabra. Y si usted tiene alguna gratitud en este momento, que seguramente todos tenemos gratitudes, pero si también tiene alguna petición, alguna carga que dejar en las manos de nuestro Dios, yo le invito a que la deposite en sus manos. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana, porque nos das el privilegio de poder presentarnos delante de ti, ante el trono de tu gracia, mi Señor, como iglesia, en este hermoso culto que hemos preparado
para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Yo te ruego, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que inclines tu oído, que inclines tu corazón, mi Señor, y escuches cada una de las gratitudes, peticiones, luchas, tristezas de tu pueblo, y que tú, Señor, contestes conforme a tu propósito, porque todo lo que nos pasa tiene un propósito eterno, un propósito divino. Señor, escucha a tu pueblo, por favor. Pero también yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo se mueva, Señor, con todo poder, con toda libertad, con todo amor y con toda paciencia en nuestros corazones. Y que, Señor, tu palabra penetre, y que sea como espada de doble filo, y que corte aquello que no te agrada, pero que también sane aquello que necesita ser sanado. Háblanos en esta mañana. Y yo te ruego, mi Señor, que tú me escondas detrás de tu cruz, para que tú crezcas y yo mengue. Úsame para la honra y gloria tuya, y bendice cada corazón. Todo esto lo rogamos y te damos las gracias en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta hermosa mañana, mis amados hermanos, vamos a estar meditando en algunos versículos de la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1. Esta prédica la he titulado, es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Seguramente todos de una o de otra manera estamos padeciendo ahorita algún sufrimiento, alguna carga, alguna lucha, y más con todo esto que se está viviendo a nivel mundial. Pues claro que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay problemas, y parece que las cosas no están funcionando bien. Por eso, sin lugar a dudas, yo creo que alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué un Dios bueno, por qué un Dios de amor permite tanto sufrimiento y tanto dolor? Definitivamente esta pregunta no es nueva, sino que es una pregunta que se han formulado muchas personas a través de la historia. Una víctima, por ejemplo, de estos reveses personales, familiares y económicos, sucedió en la vida de un varón llamado Job, y que él, ¿verdad?, pregunta a un cielo silencioso, por cierto, y hace un cuestionamiento. Y me gusta su cuestionamiento, para que después lo lean. Está en Job 10, 2 y 3. Y dice Job: hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Es impresionante esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué contiendes conmigo? Y muchas veces yo sé que hay hermanos que experimentan esto, como que Dios esté enojado conmigo. ¿Por qué está contendiendo conmigo? ¿Qué acaso Dios me odia? No entiendo por qué permite que yo esté pasando por este trance. No sé por qué permite que yo esté sufriendo tanto. Ahora, lo que sí sé es que las respuestas son muchas y muy variadas para poder comprender que el sufrimiento, mis amados hermanos, es una excelente herramienta de Dios. Sí, es una excelente herramienta de Dios. ¿Para qué? Vamos a ver a través de esta prédica cómo el sufrimiento es una herramienta hermosa, en primer lugar, para que nosotros seamos bendecidos. Ay, pastor, ¿cómo puede una persona que está sufriendo ser bendecida? Sí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Dios usa el sufrimiento para bendecirnos, pero también para algo más, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Un personaje que conocemos todos es el rey David, y en los salmos él plasma sus sufrimientos, sus luchas, sus persecuciones, sus caídas. Y uno dice, bueno, ¿cómo pudo este hombre soportar tanto? Bueno, Dios estaba con él, y todo lo que hizo David fue para bendición de él. Por eso tenemos nosotros que meditar que todas nuestras preguntas que tengamos a nuestro
a nuestro Dios en estos tiempos tan difíciles, no van a tener respuesta en esta vida, es lo más seguro. Así que si usted quiere y está seguro de ir al cielo, yo le aconsejo que haga una lista con todas las respuestas, todas las preguntas, que tiene para nuestro Dios. Y seguramente cuando usted llegue al cielo, nuestro Dios va a ser paciente para escucharlo y seguramente le va a poder dar respuesta a todas sus dudas. Pero en esta vida va a ser muy difícil que Dios lo haga y vamos a ver más adelante por qué. Porque estas pruebas, estas luchas, en primer lugar nos ayudan a descansar, nos ayudan a confiar en el Dios que todo lo puede, en nuestro Padre Celestial. La vida, de verdad que es difícil. La vida en ocasiones la vemos como imposible, pero es mucho más difícil cuando nosotros no hemos aprendido a descansar en Dios. Cuando llegan esas crudas realidades a nuestra existencia y las cuales hacen que nos desanimemos tan fácilmente que no sabemos en ocasiones cómo actuar, cómo manejarnos. Caemos profundamente en la desesperación, en la frustración y en muchos de los casos hay hermanos que han caído hasta en la depresión y una depresión profunda. Siempre he dicho, ¿no? Los cristianos no podemos caer en depresión. Sí podemos caer en depresión. Aquí el problema es que muchos permanecen por el resto de sus días en esa depresión. Hay luchas, hay sufrimiento, hay dolor, pero Dios lo usa para bendecirnos. Cuando alguien cae en estas situaciones, demanda una respuesta rápida de parte de nuestro Dios. ¿Por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué estoy en este sufrimiento? Y por eso la pregunta, ¿por qué Dios permite, un Dios de amor permite el sufrimiento, el dolor, las pruebas? Usted está muy consciente que no debemos de desperdiciar ni un peso de las bendiciones que Dios nos da. No podemos nosotros despreciarlo, no podemos nosotros hacerlo, tirarlo, ¿verdad? Porque cuesta mucho ganarlo y mucho más en estos tiempos. No lo desperdiciamos. De la misma manera, nosotros no podemos desperdiciar nuestro tiempo. Es más, la palabra de Dios dice que tenemos que ser diligentes, que tenemos que ser sabios y aprovechar el tiempo en estos días que son malos. No podemos desperdiciar el dinero, no podemos desperdiciar nuestro tiempo, pero usted está consciente que tampoco nosotros podemos desperdiciar el sufrimiento. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Es una herramienta, ¿se acuerdan? Una herramienta hermosa que Dios usa para bendecirnos y para darle la honra y la gloria a Él. Como hijos de Dios, entonces debemos nosotros de tomar la decisión firme de aprender de las dificultades, del sufrimiento y del dolor de la vida. Yo sé y hemos predicado en otras ocasiones, ¿verdad?, que hay pruebas, hay sufrimiento y hay dolor que Dios nos manda. Pero también hay pruebas, yo no diría que son tanto pruebas, hay consecuencias y hay sufrimiento, pero por las decisiones que tomamos. Pero aún a pesar de que esas fueron causadas por nosotros, podemos aprender de ellas. Pero mucho más de todo aquello que viene de nuestro buen Dios. Para que en vez de estar sobrellevando, de estar aguantándonos y sobrevivir a todas estas adversidades y pasándonos la vida quejándonos de todo y de todos, el verdadero cristiano debe de entender muy bien que a través del sufrimiento, a través del dolor y a través de las pruebas podemos nosotros recibir bendición. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ver todas estas cosas que acontecen a nuestro alrededor y en nuestra propia persona, las debemos de ver de una manera tan distinta a como lo ve el resto de la gente. Simplemente, mis amados hermanos, les doy un ejemplo que todos hemos estado ahí. Cuando alguien es llamado a la presencia del Señor, hemos estado en
en alguna capilla, ¿verdad? En una agencia fúnebre, y nos ha tocado que nosotros estamos en una cantando, alabando a nuestro Dios, dándole gracias por la vida del hermano o de la hermana que llamó a su presencia, pero en el otro salón hay gente que está desesperada llorando. El cristiano siempre vemos las cosas tan diferentes. Hay tristeza en ese momento en nuestro corazón por el ser amado que partió. Sí, sí lo hay, pero también hay gozo, porque sabemos que está gozando de la presencia del Dios eterno. Por eso nosotros tenemos que ver las cosas totalmente diferentes a como las ve el resto del mundo. La gente normalmente ve los problemas, ve los sufrimientos y el dolor como una verdadera catástrofe en su vida, y siempre se está quejando: ¿y por qué a mí? Si yo trato de hacer esto y no salgo de una cuando ya llegamos a otra. Esa es una frase muy común, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Pero nosotros, lo primero que debemos de entender, mis amados hermanos, es que bajo cualquier circunstancia o situación, bajo cualquier sufrimiento, dolor, problema, Dios tiene el control. Definitivamente. A mí no me queda la menor duda de eso. Por eso, Isaías, Dios nos habla a través de Isaías, en el capítulo número 41, en el verso número 4, pero les voy a leer la traducción en lenguaje actual. Estuve viendo algunos versículos y me fascinó cómo lo traducen. Y estamos hablando de que Dios tiene el control de todo. Dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en el mundo. ¡Qué hermoso! En verdad que esto nos alienta. Es un bálsamo a nuestras vidas. Si estoy pasando por esta situación tan difícil, estoy pasando por esta enfermedad, esta economía que está rota, este sufrimiento por el cual estamos atravesando como familia, y Dios dice: pero yo sigo teniendo el control. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que nosotros podamos aprender en esta mañana que pase lo que pase, el Señor siempre tiene el control. Quizá, ¿verdad? Y yo sé que hay gente que ha pensado esto que les voy a decir, y aún algunos cristianos. Ahorita con esta pandemia que estamos viviendo y que está creciendo, quizá algunos han llegado a pensar: bueno, pues yo creo que esta pandemia pues ya se le escapó a Dios de las manos, ya perdió el control. No, acabamos de leer que Él nunca pierde el control. Él tiene el control absolutamente de todo. Por eso podemos descansar en esta hermosa verdad, porque ni la pandemia, ni tus sufrimientos, ni tus problemas salen del control soberano de Dios. Y esta es una verdad en la cual nosotros podemos descansar, porque Él lo controla absolutamente todo. Aunque parezca que las cosas cada día están más oscuras, aunque parezca que esta pandemia va creciendo todos los días, y así es, no sale del control de nuestro Dios. No es el tema en esta mañana, pero ¿por qué Dios está permitiendo que en muchos lugares nuevamente vuelva a crecer esto? Tenemos que meditar y reflexionar. ¿Qué está pasando? No en los demás. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios? Dios nos está dando una nueva oportunidad, pero yo debo de confiar, debo de descansar en que Dios nunca pierde el control. ¿Cómo no va a tener el control mi Dios si tiene el control del sol, de la luna, de las estrellas, de los mares que no se salgan de su espacio? ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cómo no va a tener control sobre mi aflicción, sobre mi sufrimiento? Tanto el grado de sufrimiento como el tiempo en que ha de durar este problema. Por eso decíamos hace un momento, no podemos desperdiciar ni el dinero, no podemos desperdiciar nuestro tiempo,
ni tampoco el sufrimiento. ¿Y saben por qué? Porque nuestro buen Dios, Él lo utiliza absolutamente todo. Tu dolor, tu tristeza, tus aflicciones, algo más. Aún cada lágrima que tú derramas, Dios la utiliza para su honra y su gloria, pero también para bendecirte. Él no va a permitir que una lágrima tuya caiga al piso sin que haya bendición. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo el control y a través de todo esto, Él quiere bendecirnos. Dios tiene el control, pero también debemos recordar que desde la perspectiva eterna, toda adversidad, al menos para los cristianos, toda adversidad es temporal. Eso a mí me queda muy claro. ¿Por qué? Porque dice en su primera carta de Pedro, escribe en el versículo número 6, capítulo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas, escuchen, por un tiempo breve. Bueno, esta hermosísima carta que escribe el apóstol Pedro fue dirigida en su momento a aquellos cristianos que estaban padeciendo persecución. Y cuando hablamos de persecución, mis amados hermanos, no podríamos entenderlo al 100. Y les voy a explicar por qué. Porque nosotros hasta el día de hoy no hemos sido acosados, no hemos sido objeto de persecución por nuestra fe, por la misericordia de Dios. Ellos estaban jugándose la vida cada día. Una vez yo les comentaba, ¿verdad?, que ellos se reunían en ocasiones en algunas cuevas para tener sus cultos, para poder cantarle al Señor, para escudriñar la palabra. Y algo impactante es que cuando ellos terminaban su culto, ellos se abrazaban y decían: Dios te bendiga, y lloraban. ¿Y saben por qué lloraban? Porque no sabían si se iban a volver a ver, porque la persecución estaba en lo más fuerte en aquel entonces. Si eran atrapados, ellos tenían nada más dos destinos: la cárcel o la muerte. Y si era la muerte, muchas veces era en el circo romano, o quizá como aquellos otros cristianos que los colgaban de unos postes muy altos, los embarraban de brea y les prendían fuego para alumbrar los jardines del palacio. Esa sí era una verdadera persecución. Pero a pesar de eso que estaban sufriendo ellos, al grado de morir por el nombre del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro les está diciendo: aunque tienen que soportar muchas pruebas, será por un breve tiempo. ¿Cuál era la idea en ese entonces? Bueno, amado hermano, si te llegan a atrapar y mueres, el sufrimiento va a ser breve. Pero ¿cómo empieza este hermosísimo versículo? Cuando dice: así que alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa. Sabemos que las aflicciones traen tristeza, pero simplemente el pensar que el Señor tiene el control, simplemente en pensar que algún día estaremos ante el trono de su gracia por toda la eternidad, eso debe de animarnos. Y tenemos que animarnos unos a otros, como Pablo escribe en su carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, ¿verdad?, que dice: anímense con estas palabras los unos a los otros. Así que estas palabras también son para nosotros. Y Pedro nos está diciendo: ¿estás en aflicciones? ¿Estás en luchas? ¿Tienes dolor? Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo muy breve.
¿Qué significa? Que las pruebas y las aflicciones no perduran y siempre tienen un propósito eterno, y esto debe de gozarnos, amados hermanos. Todo lo que pasa en nuestra vida, cuando proviene de Dios, no por mis decisiones, cuando proviene de Dios, tiene un propósito eterno, un propósito divino. Dios está trabajando en mi vida, Dios está trabajando en mi corazón. Por eso debemos decidir ver cada una de estas luchas como una oportunidad, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para madurar en la fe y así poder llegar a ser más y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Todos los días, la gente que no conoce de Dios, que no conoce a Dios, hace tantas preguntas en relación a todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Las razones son muchas y son tan complejas que el mismo afligido Job, que ya lo mencionamos al principio, se dio cuenta que él no tenía ningún derecho de preguntarle ni de exigirle una respuesta a Dios. Allí en Job 42:3 dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dios no nos pide que comprendamos lo que está sucediendo. Dios nos pide que confiemos porque Él tiene control. Dios no nos pide que entendamos. A ver, siéntense, les voy a explicar. Sabemos por qué está sucediendo todo esto, pero Él nunca nos va a dar explicaciones porque Él es Dios y es un Dios soberano. Lo único que a mí Dios me pide es que confíe, que descanse en Él, porque el control nunca lo va a perder. El pastor John Stott, él dice: el sufrimiento constituye, sin lugar a dudas, el mayor desafío para la fe cristiana. Pensando en estos amados hermanos que ofrendaron sus vidas en aquel entonces, en la iglesia primitiva, ¿verdad?, en la persecución, valió la pena. Miren, si no hubiera valido la pena, usted y yo no conociéramos el amor de Dios. Es un desafío para todo cristiano el sufrimiento. ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Con gozo y confiando en el Señor? ¿O me voy a tirar a la depresión? ¿Me voy a tirar a la desesperación porque no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí? Sí, sí entiendes qué es lo que Dios quiere de ti. Y Dios quiere que ahorita, en medio de esta situación que estás viviendo, tú aprendas a confiar y a descansar en Él. Muchos están padeciendo todo esto y yo creo que en muchos de los casos, porque así lo hemos experimentado, en muchos de los casos estos amados que están sufriendo en este momento, lo único que necesitan es un abrazo. Lo único que necesitan es alguien que los escuche o alguien que llegue y se siente a su lado. Pero también hay aflicciones y hay sufrimientos, obviamente, mucho más grandes. Pero la pregunta es: ¿cuál es la razón por la cual padecemos pruebas y sufrimiento? El apóstol Pedro continúa en este pasaje, pero en el verso 7, Nueva Traducción Viviente, él escribe y dice: estas pruebas, escuche esto, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Qué hermosísimo! Es una promesa hermosa. Pero aquí está diciendo el apóstol Pedro: estamos probando, está Dios probando su fe. Muchas veces decimos tener una fe muy grande. No, pastor, yo tengo una fe muy grande. Pero en las primeras de cambio cedemos a la tristeza, al sufrimiento. Somos humanos, yo lo entiendo. Pero si no es en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo cuando nuestra fe debe de fortalecerse, ¿cuándo entonces? ¿Cuándo?
los amigos de Daniel. Su fe se fortaleció en el momento preciso y Dios los rescató del horno de fuego. No tenían alternativa. Pero su fe se hace evidente, ¿verdad? Cuando le contestan al rey, mira, haz lo que quieras, pero nosotros no vamos a negar nuestra fe. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios nos va a librar de este horno de fuego. Y si no nos libra, ¿cuál es el problema? Necesitamos nosotros que nuestra fe se fortalezca. Y la única manera de que se fortalezca es a través de las pruebas. Es como los muchachos, ¿verdad? Cuando están en la escuela, el maestro siempre está ahí atento, está presente, resolviendo sus dudas y les enseña alguna materia y les explica todo lo que hay que explicar. Pero llega un momento de la prueba. Y en ese momento de la prueba, el maestro ya no les puede explicar nada. Pero hay algo hermoso en este suceso. El maestro no les dice nada, pero está presente con ellos. Es lo mismo con Dios. Dios nos ha enseñado tantas cosas, a cómo aprender a depender de Él, que hay momentos en que Él guarda silencio para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a descansar y a confiar en el Dios que todo lo puede. Ahora, yo lo primero que veo a través de estos sufrimientos, el por qué Dios permite el sufrimiento, es que Dios lo permite porque manda pruebas para alentarnos. Definitivamente no nos duele un dolor de cabeza, no, tampoco nos duele un dolor de muelas, ¿verdad? Yo espero que ninguno de ustedes digan, oh sí, pastor, se siente muy bonito un dolor de muelas, es una bendición. Yo sé que no es una bendición, pero ¿por qué experimentamos un dolor de cabeza o un dolor de muelas? Bueno, es como una pequeña alarma que nos dice, algo está mal en tu cuerpo. ¿Por qué me duele esta parte del cuerpo? Algo está mal en tu cuerpo. Por eso, de alguna manera, Dios permite esto. Nos está alertando de que algo no está funcionando bien. Porque si no experimentáramos dolor, mis amados hermanos, ¿desde cuándo yo creo ya nos hubiéramos muerto? Yo recuerdo, ¿verdad? Y yo sé que a muchos de ustedes ya nos han operado del apéndice. Yo recuerdo que me vino un dolor que me dejó en una sola pieza. Inmediatamente, ¿verdad? Estábamos todavía viviendo en México y no aguantaba y hablé a mi amado hermano y primo allá al Hospital México Americano, y él es el capellán, y yo le decía, me duele mucho, David. Dice, vente rápido, y fuimos, y inmediatamente dijo, es apendicitis y te tienen que operar ahorita. Si no te operan, va a haber consecuencias muy graves. El dolor nos alerta, nos alista para estar atentos a lo que Dios está demandando de nuestras vidas. Si no hubiera dolor, las consecuencias entonces serían aún más graves. El dolor, ¿verdad?, nos alerta, nos advierte de que hay algo que no está funcionando muy bien. Es un síntoma, pero nos ayuda. Y así funciona el sufrimiento. El sufrimiento que viene de Dios, así funciona. Y Dios nos alerta, al menos en algunas cosas. Rápidamente, Dios permite el sufrimiento porque nos está alertando que algo anda mal en este mundo. Veamos simplemente la triste situación o la condición en que se encuentra nuestro planeta. Obviamente, primeramente, con toda la humanidad. Pero ¿qué decir de nuestros valles, de nuestros lagos, de nuestros ríos? Está agonizando también. Algo está mal en este planeta, y es tanto la naturaleza como los seres humanos. Hoy en día la gente simplemente a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. ¿Hay algo malo en este planeta? Claro que sí. Está en una decadencia moral, familiar, en una decadencia política. Por eso Dios permite el sufrimiento, para que abramos los ojos y empecemos a hacer lo que a Él le agrada, lo que va a ser de bendición. Estamos en tiempos de una gran perversidad. El mundo está mal, en una perversidad que no tiene freno, donde se están aprobando leyes
que no solamente van contra los principios de Dios, sino que afectan cruelmente la integridad y la unidad de la familia. Y la gente aplaude esas reformas o esas nuevas leyes. ¿Algo está mal? Yo no diría que está mal, está muy mal. Y esto trae sufrimiento, obviamente. Todas estas decisiones que se toman a esos niveles en todas partes del mundo traen sufrimiento. Y los cristianos no estamos exentos de esto. Algo anda mal, por eso el Señor permite el sufrimiento, porque también algo anda mal en el pueblo de Dios. Y hemos hablado mucho acerca de esto. Simplemente, mis amados hermanos, mucha gente ya no cree en nosotros, porque predicamos una cosa y vivimos otra. No tenemos credibilidad a los ojos del mundo. Como iglesia estoy hablando. Yo sé que hay hermanos íntegros, temerosos de Dios, pero la iglesia no ha impactado como la iglesia primitiva, ¿verdad? Que estaba trastornando aquellos lugares. ¿Algo anda mal en el pueblo de Dios? Sí. Y muy, muy mal. Actualmente muchas congregaciones están ocupadas en hacer tantas cosas, actividades, por cierto, tan estériles, que se han olvidado de vivir vidas transformadas por el poder transformador del Espíritu Santo. Que eso nos lleva a que cada día seamos más semejantes al Señor Jesús. Dios permite el sufrimiento porque las cosas en el mundo están mal. Dios permite el sufrimiento porque las cosas en su iglesia también están mal. Él trae sufrimiento a la humanidad porque como iglesia, mis amados hermanos, desde hace mucho tiempo hemos dejado de hacer el propósito para el cual hemos sido llamados. Algo más. Dios permite el sufrimiento porque algo anda mal en mí. No hemos entendido que lo más importante de nuestra vida es Dios. Simplemente, mis amados hermanos, la gran mayoría de los cristianos, y eso lo he comprobado muchas veces, normalmente cuando tenemos una consejería, mi amada esposa y un servidor, lo primero que preguntamos después de haber escuchado toda la problemática, la primera pregunta es: ¿y usted tiene una relación con Dios todos los días? Amados, el 95% dice que no. ¿Hay algo malo en mí? Y muy, muy malo. Nos hemos olvidado que Dios es nuestra prioridad, y luego los sufrimientos que son causados por nosotros mismos le echamos la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y por qué Dios se goza en que yo tenga dolor? No, esas son consecuencias que nosotros provocamos. Pero cuando yo tengo una relación de intimidad todos los días con Dios, aun cuando venga el sufrimiento, yo sé que viene de Él. Yo sé que Él tiene el control sobre ese problema que estoy yo viviendo. Nos hemos olvidado de estar ese tiempo a solas con nuestro Padre Celestial, escuchar su voz, escudriñar su palabra. Imagínense, mis amados hermanos, si cada uno de nosotros tuviéramos nuestro tiempo con Dios cada día, habría tantos matrimonios tan bendecidos, tantas familias tan bendecidas. No vayamos lejos, la comarca lagunera sería bendecida porque el pueblo de Dios está dependiendo de una relación de intimidad con Dios todos los días. Y no es que tu trabajo, tu familia, tus estudios no sean importantes. Sí son importantes y muy importantes, pero en ocasiones hacemos a Dios a un lado. El apóstol Pablo declara de una manera muy hermosa la importancia de lo que era Dios en su vida. Ahí en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Jesús. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? Dios. Mira, cuando tu prioridad no es Dios,
entonces tu sufrimiento se convierte en tu prioridad. Tu dolor se convierte en tu prioridad. Tus problemas se convierten en tu prioridad. Cuando dice Pablo, todo eso ya es como basura, pasa a un segundo y tercer término. Mi prioridad como hijo de Dios es el Dios Todopoderoso. ¿Hay algo malo en el mundo? ¿Hay algo malo en la iglesia? ¿Hay algo malo en mí? Sí. Por eso Dios permite el dolor. Dios permite el sufrimiento, al menos con dos propósitos. El primero, el propósito de tomar el control de tu vida. Déjenme comentarles rápidamente dos pequeñas historias. Hace algunos años, un líder muy conocido de los medios de comunicación en los Estados Unidos de Norteamérica dijo públicamente que el cristianismo era una religión para perdedores. Pero revisando su historia, no siempre pensó así. En su juventud era un muchacho que estudiaba la palabra de Dios, que le dedicaba tiempo, pero un día su hermana menor enfermó, y enfermó gravemente. Él entonces se puso a orar, y clamaba a Dios, y doblaba su rodilla, y pedía que su hermana fuera sanada. Después de 5 años de sufrir esta enfermedad, el Señor tomó la decisión de llevarse al cielo a su hermanita. Este hombre quedó totalmente desilusionado de Dios y un día llegó a declarar: comencé a perder mi fe y mientras más la perdía, mejor me sentía. Muchas veces de verdad yo pienso, sin juzgar a nadie, pues es que nunca conoció a este hombre a Dios, nunca tuvo un encuentro con él. Pero hay otro caso que también usted valore. Una muchachita, jovencita, ella se llama, todavía vive, se llama Johnny. Y ella en una ocasión se fue con su familia a un día de descanso para disfrutarlo, y estaban todos alrededor de la alberca. Ella decidió sumergirse, pero cayó mal, y esta muchachita sufrió una lesión muy fuerte que la dejó tetrapléjica. Y para ella era tan difícil poder concebir. A ver, la gente habla de un Dios de amor, de un Dios bueno. ¿Por qué permitió que a mí me sucediera esto? Esta muchachita realmente no podía concebir la idea de un Dios lleno de amor. Una amiga un día le fue a visitar y le habló de un varón, de alguien que le entendía muy bien, ya que este varón había estado paralizado. Y ella preguntó: ¿igual que yo, en una silla de ruedas? Y ella dijo: no, estuvo paralizado, inmovilizado en una cruz. Le presentó el mensaje de salvación a Johnny, y ella tuvo un hermoso proceso de sanidad en su corazón, en sus pensamientos. Y después de haber estado pensando todos los días el por qué, como muchos de nosotros, y por qué pasa esto, y por qué Dios permitió esto, y por qué estoy sufriendo, ella le dio el control a Dios, a tal grado que ella escribió después un libro que se llama ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Ella dejó de pensar en su dolor, ella dejó de pensar en su inmovilidad, dejó de pensar en todo su sufrimiento para darle el control a Dios. Y tiempo después, en una entrevista, cuando le preguntaron que ahora cómo consideraba ese accidente, ella simplemente contestó: fue un glorioso intruso que llegó a mi vida. Los sufrimientos, las pruebas y el dolor, podemos nosotros catalogarlos como gloriosos intrusos que Dios permite
para bendecirnos. Después se hizo una película con la vida de esta muchachita y ha sido de bendición en todos los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo vemos nosotros el sufrimiento? ¿Cómo nosotros debemos de experimentarlos? Cuando tú en medio de tu sufrimiento te atreves a entregarle tu dolor, tus problemas y sobre todo el control a Dios, entonces miras tu situación de una manera tan distinta, tan diferente, y es entonces cuando experimentamos la bendición. Y por último, Dios permite el sufrimiento también con un segundo propósito, y es el de moldearnos. Dios quiere moldearte a la imagen del Señor Jesucristo. Consideremos lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. A fin de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo a través del sufrimiento, del dolor y de los problemas? Él quiere perfeccionarte. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de otra cosa, sino de que Él quiere madurarte. Y para madurarte, lo primero que toca es tu corazón, y lo segundo que toca es tu carácter. Acuérdense, el carácter no es lo mismo que temperamentos. Carácter es la manera en cómo nos manejamos todos los días, en nuestro trabajo, con la familia, en el templo. Ese es el carácter. ¿Cómo era el carácter del Señor Jesucristo? Lo podemos describir en dos palabras: era humilde y manso. Dios quiere trabajar en tu carácter, porque cuando Dios te llame a su presencia, lo único que te vas a llevar al cielo es tu carácter. Dios quiere trabajar entonces. Por eso dice aquí Pablo que desarrolla firmeza en nuestro carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pablo era alguien que sabía de lo que estaba hablando. Si alguien sufrió después de mi Señor Jesucristo, fue Pablo. Y escuchen lo que escribe Lucas, allí en el capítulo 9, versos 15 y 16. Dios está hablando con Ananías y le dice: el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Cómo reaccionarías si Dios te dijera a ti lo mismo? Quiero usarte con poder, pero te voy a pasar por fuego. Muchos hoy en día: Señor, te entrego mi vida, y cantamos alabanza: Señor, dispón de mi vida, úsame para honra y gloria tuya. Y Dios te dice: sí, pero vas a pasar por fuego. No, Señor, no me uses. No. Tenemos nosotros que permitir que Dios nos moldee, que moldee nuestro carácter cada día. ¿Vamos a sufrir? Sí. Pero vamos a ver el sufrimiento, el dolor y los problemas desde otra perspectiva. No la que tiene el mundo, sino una nueva visión que nosotros adquirimos cuando le damos el control a nuestro Dios. Dios ve desde un principio de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos llama a su presencia. Pero ¿qué pasa cuando a los 20, 25, 30 años tú estás dependiendo de Dios? Y Él permite que llegue una tormenta a tu vida, y después llegue otra tormenta a tu vida. Y si tú permites que Dios te moldee, si tú permites que Él forja tu carácter, esto fue a los 30, cuando tengas 60 años, las tormentas no van a hacer nada, los huracanes no te van a tirar. Dios está trabajando todos los días en nuestras vidas, a través de las luchas, de los sinsabores, de enojos, de pruebas, de tantas cosas, porque Él quiere fortalecer
nuestro carácter. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Solamente encuentro la respuesta, y es porque nos ama. Es porque Él quiere trabajar en tu vida. Porque no quiere que te derrumbas en las primeras de cambio cuando llegue la aflicción, cuando llegue la duda, cuando llegue el dolor. Dios nos fortalece. Así como el metal tiene que pasar por fuego para hacerse duro y resistente, Dios nos pasa por fuego y simplemente por amor. ¿Vas a permitir que el Señor cumpla su propósito en ti? Acuérdate, las luchas, las aflicciones, el sufrimiento, es una herramienta que Dios usa. Es una herramienta con un propósito eterno, una herramienta con un propósito divino. Ya el Señor nos los había advertido cuando Él estuvo entre nosotros. Un último versículo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sufrimientos, luchas, pruebas, pero enfrentarlos con un carácter moldeado por el Dios Todopoderoso. Yo por eso en esta mañana, amado hermano, hermana, amado matrimonio, hermosa familia, yo los invito a que esta mañana y en esta hora le entreguen el control de su vida al Señor. Acuérdense, Él nunca va a perder el control. Él lo sostiene con su mano poderosa. Dele el control a Dios. Dele el control y diga al Señor: entrego mis sufrimientos, mis luchas, mi dolor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Vamos a ver. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy, Dios eterno, por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes el control y que tú permites todo esto para forjar nuestro carácter, para que cada día, Señor, seamos más y más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Bendícenos, Dios eterno. Guárdanos, por favor. Y yo te ruego que tú tomes el control de cada matrimonio y de cada familia, de cada varón, de cada mujercita que en este momento nos está viendo a través de este medio. Todo esto lo ruego y te doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a
tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Hola, te invitamos a nuestra escuela bíblica de verano del 3 al 7 de agosto a las 11 a.m. por Facebook y YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Torreón. Aprenderemos sobre una reina hermosa. Para tener la lista de los materiales que usaremos esta semana, pídele a un adulto que lo solicite por inbox. ¡Estará increíble! ¡Te esperamos! ¡No te lo pierdas! Al Dios de Israel, al Dios de Israel, al Dios de Israel. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es cada mañana. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por la bendición de poder celebrar este culto de alabanza, de adoración y gratitud a nuestro Dios, orando que haya sido de bendición para ustedes y sobre todo para exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar en este momento para despedirnos. Cuántas gracias te doy, mi buen Padre Celestial, por la enorme bendición que nos diste como iglesia de reunirnos a través de este medio. Gracias porque sabemos que tú hablaste a nuestras vidas. Gracias, Señor, por las alabanzas que fueron hermosas y edificantes. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y yo te ruego que sigas trabajando en nuestras vidas, en lo personal, en cada familia, pero también en nuestra iglesia. Tú estás demandando algo, Señor, a través de todo esto. Ahora yo te ruego, mi Dios, que tú bendigas a cada varón, a cada mujercita, cada matrimonio y cada familia. Que tú bendigas, Padre eterno, en cada necesidad, en cada sufrimiento, en cada dolor. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos proteja y nos defienda de todo peligro, todo mal y toda enfermedad. Y que el amor eterno tuyo, la gracia siempre abundante de nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros y con tu pueblo Israel, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, también quiero aprovechar para darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, por nuestra hija Yamilita y por Fabi, que fueron bendecidos esta semana con el nacimiento de Hannah, y gracias por sus mensajes, sus llamadas. En verdad, cada una de ellas fue una caricia a nuestros corazones. Muchas gracias, mis amados hermanos. Pero también quiero invitarlos a nuestra escuela bíblica de verano que inicia de este lunes en 8, ¿verdad? Agosto 3 a las 11 de la mañana
va a ser a través de YouTube y también a través del Facebook, para que sus pequeñitos estén atentos y puedan disfrutar. No lo podemos hacer ahora presencialmente, pero seguramente también va a ser de bendición para todos ellos y también para los que vamos a participar. Les mandamos un abrazo enorme, les amamos en el nombre del Señor Jesucristo y que el Señor les bendiga. Mañana en punto de las 10 iniciamos un nuevo devocional. Hasta entonces. Me sostienes por tu gran fidelidad.